verdaderamente la proyección de la tarea impresionante de los Reyes Católicos y muy en concreto de Isabel, porque don Fernando tenía un perfil bastante diferente. Llegó pues prácticamente, por supuesto, a las Antillas y en concepto a la idea de seguir incorporando tierras. Es verdad que ya muere muy pronto, en 1504, y las grandes incorporaciones del continente van a ser después, pero no se le puede, pienso yo, desvincular de esa idea de monarquía integradora, de pueblos y naciones, que además serían aculturados, que serían evangelizados y, por supuesto, con la idea clara de la defensa de los súbditos de la corona, hubieran nacido donde hubieran nacido y tuvieran el color de piel que tuvieran. En ese sentido, pienso que fue una mujer muy visionaria, porque estamos hablando de una sociedad a finales del siglo XV donde la esclavitud era legítima en Castilla. Había esclavos africanos, guanches de guerra, musulmanes, y sin embargo, como tú bien decías, la posibilidad de un mar atravesado y un continente o unas islas y tierra firme que no se conocían, abre la posibilidad de un mundo nuevo en el que se podrían evitar las lacras que ya tenía la vieja Europa, vamos a decir así. Entonces es una parte muy bonita del proyecto de Isabel y Fernando y muy especialmente, creo yo, es el sesgo característico que introduce la visión política de la reina. A ver, por un lado pesa la experiencia histórica de la Reconquista, que son 8 siglos en los que la corona, pues tanto de Castilla como de Aragón, van incorporando tierras de infieles a las respectivas coronas, van creando municipios. En esos municipios pues, se nombran cargos para las personas que han colaborado en esa incorporación y poco a poco, de alguna manera, hay como una contribución entre los distintos sectores de la sociedad y la corona que van avanzando. En la fase final, ya en la época de los Reyes Católicos, además esa incorporación se va a hacer en muchos casos a través de una fórmula de pacto, que son las capitulaciones. Es decir, se busca una manera pacífica, hasta cierto punto estamos hablando de una guerra que dura 8 siglos con sus temporadas, ¿no? Evidentemente, Granada se rinde a través de una capitulación y a partir de ese momento hay una cuestión interesante, me parece a mí, para comprender lo que pasa después, y es que los Reyes Católicos, de alguna manera, empiezan a introducir la posibilidad de pactar el vasallaje personal pues con tribus bereberes, con menceyes guanches, a través de un pacto por el que se incorporarían pagando parias a la corona, como súbditos libres. Y por esa razón, en la documentación de esa época, pues podemos hablar igual 1495, 1500, empieza a aparecer una clave que va siempre junta. Si son súbditos libres de la corona, deben ser bien tratados. Evidentemente, estamos hablando de un mundo fronterizo donde la violencia era muy grande, pero es muy importante que esa idea empiece a aparecer en la legislación. Y de alguna forma, cuando los reyes son conscientes de que América, no van a saber todavía que es América al principio, pero cuando conocen a los indios taínos en Barcelona, cuando empiezan a incorporarse nuevas tierras, cuando empiezan a saber que Colón y otros navegantes traen esclavos, los regalan o los venden. De alguna forma la reina retoma esa idea de decir, no, en nuestro proyecto político todos los súbditos libres deben ser bien tratados. Ahí hay unos años en que se va como definiendo y se va consolidando la posición y quizá pues, el momento más importante es el testamento. Cuando en 1504, pues en Medina, se va a firmar un documento que ha sido trabajado durante meses y que incluye un codicilo en el que la reina, de una forma muy explícita y muy original, podríamos decir, lega como herencia, una línea de gobierno, que es el buen tratamiento de los súbditos, se está refiriendo a los de, obviamente, lo que luego conoceremos como América. Y además, hace unos días he estado en un curso de verano del Servicio de Formación Permanente del Consejo General del Poder Judicial y yo les contaba algunas cosas
y me decían que una de las cosas que les resultan a ellos más impresionantes es cómo a esa idea de buen tratamiento a los súbditos libres va a empezar a acompañar otra idea que es interesantísima. El que haya vulnerado o haya hecho daño a esos súbditos deberá restituir, y por eso se le impondrán una serie de castigos. Es decir, que no solo está en la ley, sino que se empieza a articular la forma, de alguna manera, de como redención del daño cometido, la restitución o la reparación, que jurídicamente pues es un concepto que habla de una seriedad, vamos a decir así. Entonces, es verdad que todo esto, pues en muchos casos podría resultar utópico, pero a mí me parece que es muy impresionante que una mujer con cabeza política y de gobierno y con una experiencia de vida súper interesante sea capaz de entender que una de las cosas que han de permanecer a lo largo de, digamos, todos los herederos que vengan en la corona de Castilla tiene que ser esa, el buen tratamiento de los súbditos, entre otros los indígenas. Es muy significativo, ¿no?, que ella con esa fórmula quiera fijar esa línea de acción del buen tratamiento de los súbditos, pues, de lo que serán americanos y, por supuesto, los que había en Castilla o también pues, en África y en las Canarias o en cualquier otro reino o provincia que se fuera incorporando, porque lo que también es muy bonito de la idea de Isabel y Fernando es esa universalidad, es decir, están dispuestos a aceptar en esa corona que es como una familia patrimonial todos los pueblos y lenguas, pueblos de bárbaras lenguas y naciones peregrinas que se quieran incorporar y en cierto modo, pues evidentemente el peso político que puede tener el testamento de Isabel es muy grande. Ella de alguna forma entiende que es preciso terminar el proceso, vamos a decir, interior en Castilla y Aragón, rematar la reconquista, consolidar la unidad religiosa, porque en cierto modo esa es la base como de la idea de plantar una monarquía absoluta, un Estado moderno centralizado, el poder armonizar todos los recursos, todo el potencial cultural, la riqueza, la legislación, que todo aquello que hasta ese momento se había mantenido disperso por el sistema medieval, por los señoríos, etcétera, de alguna forma se centralice y apoye la posibilidad de acción exterior de la corona. Entonces, en la medida en que van intentando consolidar todo esto, pues sucede algo que no habían previsto, y es que un viaje que se inicia como una expedición comercial, de hecho Colón lleva una carta de los reyes al Gran Khan y llevan traductores de caldeo, de hebreo y de arábigo, porque piensan que van a llegar al otro lado, que van a llegar a Asia y que van a poder negociar y de alguna forma establecer un contacto comercial. Pues resulta que evidentemente llegan a un lugar que para nada se parece a las descripciones de Marco Polo. Colón está muy desconcertado, pero por supuesto disimula como puede, y de vuelta a Barcelona trae entre 6 y 7 hombres y mujeres taínos que desde Sevilla hasta Barcelona van a atravesar la frontera entre Castilla y Aragón por el puerto seco de Almansa, y cuenta Fray Bartolomé de las Casas que todos los pueblos la gente salía a verlos a los caminos porque nunca habían visto personas tan diferentes, ¿no? De hecho, la primera descripción escrita de los indígenas americanos es la que hace Colón en el diario y habla de ellos desde como la antropología de la diferencia, ¿no? Pues van desnudos, van pintados, llevan el pelo trasquilado, algunos se pintan de rojo, de negro, no son blancos ni negros, son del color de los canarios. Pues bueno, va diciendo como las cosas que a él le llaman la atención. Indudablemente los reyes leyeron el diario porque Colón lo deja en Barcelona y, pasado un tiempo, Fonseca, el obispo Fonseca, se lo va a devolver en Sevilla. Pero la reina no se va a quedar en esas diferencias. Va a ser capaz de iniciar una verdadera reflexión en la que va a recurrir a la Universidad de Salamanca hasta que tiene clara noción de que, aunque sean muy diferentes y de costumbres distintas, son personas y, por lo tanto, ahí cambia completamente el panorama. Si son personas, lo que les corresponde a esa cualidad ontológica es la figura jurídica del súbdito y, por lo tanto, tienen unas obligaciones y una serie de derechos
que no se entienden como los derechos a finales del XVIII o los derechos en el siglo XIX, sino pues una serie de, digamos, concesiones que la corona puede hacer en premio a unas obligaciones que la corona pide a sus súbditos, ¿no? Pero esa idea también es bonita, como el haber sido capaz de superar, o sea, Colón es que dispara directamente todo aquello que le parece raro, diferente y exótico, y sin embargo ella se va a preocupar de ir a lo fundamental. Vamos a ver, lo que tenemos que tener muy claro es si son o no son personas. ¿Por qué dudaron? Pues porque van desnudos, porque practican la poligamia, porque algunos son idólatras, algunos son antropófagos, y eso, pues indudablemente es algo desconcertante. La reina va a acudir a la Universidad de Salamanca porque era una mujer de una inquietud. A mí me gusta considerarla una mujer de universidad, aunque ella nunca fue a estudiar, pero sí tenía muy clara esa idea de que en ese ayuntamiento de estudiantes y profesores se podía beber de los principios para determinar las decisiones políticas. Y a partir del momento, más o menos 1495, 96, 97, todavía llegan algunos indígenas que son regalados o vendidos como esclavos por los navegantes, mercaderes, etc. Pero ya en 1500 la reina dice no, esto es injusto. Vamos a buscar por toda Castilla esos hombres y mujeres que hayan sido vendidos o regalados, y el primer viaje en el que se devuelven a las Antillas entre 60 y muchos 80 fue en 1500. Además es muy bonito porque se conserva en la documentación un poco como la argumentación de la reina, porque de alguna manera piensa, bueno, el viaje es muy peligroso, pueden morirse, pueden naufragar, pueden perderse y no llegar nunca al lugar del que salieron, pero entiende que los reyes tienen autoridad para determinar qué es lo justo y actuar en justicia. Entonces decide asumir ese riesgo porque le parece que es lo que debe hacer como gobernante. O sea, no es ahí una mujer compasiva, es una reina que quiere gobernar leyes justas. Entonces, eso también es algo que a mí me parece capital. Yo creo que esa era la última idea, de la restitución. O sea, no basta con que tú, de alguna forma, pues pagues una multa o tengas un castigo. Si se ha cometido una injusticia, hay que restituirla. Y se llega a una decisión así, ¿no? Absolutamente inusitada, indudablemente. Colón vuelve prácticamente caído en desgracia. Él, como era tan teatral, pues sí que llega a Burgos pues vestido, según dicen las crónicas, de castellano, de franciscano, a modo de hábito de penitencia. Bueno, no todas las crónicas están de acuerdo en que fuera para nada maltratado, cosa que él y las casas, pues lógicamente sí que dicen. Y en Burgos, pues es capaz una vez más de reinventarse, y en Burgos se toma la decisión política del tercer viaje. Pero también es interesante esto, me parece a mí. Por un lado, Colón llega a Burgos en septiembre y los reyes le reciben en abril. Es decir, de alguna manera le hacen entender, bueno, estás en veremos, estamos ocupados con las bodas regias de nuestros hijos. Cuando todo esto acabe, nos pensaremos cuándo podemos recibirte. Pero por otro, en ese viaje Colón trae a Caonabó, uno de los guamiquina de la isla española, diríamos, desde los documentos castellanos, ¿no? Y en la Casa del Cordón coincidió con otro prisionero que fue un mencey guanche de guerra llamado Bencomo de Taoro, que los reyes católicos regalaron al duque de Venecia. Caonabó y Bencomo estuvieron juntos en la Casa del Cordón. Y uno puede pensar, no tuvieron los reyes ningún escrúpulo en regalar un guanche de guerra al dux de Venecia. Y sin embargo, se enfrentaron a Colón, es decir, tú no eres quien para vender a mis súbditos, la reina, porque ella tenía muy claro que la reina era ella. Fernando era rey de Aragón, pero la reina de Castilla era ella. Entonces ahí dices, claro, es la posibilidad que da un mundo
nuevo, vistas las cosas castellanamente, porque no era un mundo nuevo, vistas las cosas pues desde los indígenas americanos que habían comenzado a poblar el continente pues en el año 40.000 antes de Cristo o 30.000. Pero de alguna manera es como la esperanza de poder enmendar tantas injusticias, tantas diferencias sociales, tantas lacras, sí, podemos hablar de lacras, y evitar que a esos nuevos súbditos, hasta donde ella pueda, que tampoco era tanto, pero sí en la ley, se les garanticen una serie de condiciones. La idea que tienen los reyes de los taínos es que son pacíficos y, en cambio, algunos guanches eran guanches de guerra que habían resistido durante años. Al final, obviamente, la conquista de Canarias se consumó, ¿no? En todo caso, también es interesante pensar que los dos eran autoridades naturales en sus propias tribus o realidades sociales y cómo, pues de alguna manera, los reyes lo que quieren es ser reconocidos como señores naturales de las nuevas sociedades que se vengan incorporando. Por eso, una de las primeras líneas de acción antes de, digamos, entrar ya en la conquista pura y dura, siempre fueron los pactos, intentar ofrecer la posibilidad de establecer un pacto de vasallaje. Inconveniente, pues evidentemente no compartían ninguna lengua, con lo cual esos pactos muchas veces acababan mal porque eran equívocos. El caso de los taínos es muy claro. Colón pacta con Guacanagarí. Guacanagarí piensa que los castellanos que se quedan se han quedado como una especie de élite de guerra que le va a ayudar a ser el guamiquina número 1 entre el resto de las unidades de los grandes cacicazgos taínos, y los castellanos en realidad se quedan como siervos libres. Cuando empiezan a hacer tropelías, salen de la frontera del cacicazgo de Guacanagarí, raptan las mujeres taínas y se están comportando pues como caciques polígamos, pues entonces son eliminados porque son elementos hostiles. Y cuando vuelve Colón, pues evidentemente allí no hay nadie. ¿Qué va a pasar? Pues se va a poblar más o menos la isla y va a haber un momento en que, igual que puede haber una quiebra, ¿no?, entre la sociedad indígena y la sociedad castellana que llega, pues también va a haber una quiebra dentro de la sociedad castellana. Volviendo un poco a la idea del peso de la reconquista del que hablábamos antes. Colón tiene una mentalidad mediterránea, quiere establecer pues una factoría y hacer sus negocios. El tercero de los negocios que va a intentar va a ser la esclavitud de los indígenas. El cuarto, el aprovechamiento de sus horas de trabajo como mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? Que los castellanos, cuando Colón les requiere como si fueran empleados de su factoría, dicen: no, nosotros somos súbditos de la corona, no hemos venido a trabajar para ti y no vamos a trabajar a cambio de una nómina. Nosotros queremos incorporar tierras, tener bienes raíces, ocupar cargos municipales, o sea, todo aquello que las gentes distintas que habían ido colaborando en la Reconquista habían tenido. Si Colón no se lo da, ¿qué van a hacer? Irse a vivir con los indígenas. Y ahí aparece el primer mestizaje de la isla. Y es una época muy interesante que los cronistas llaman de los caciques blancos, porque los españoles van a convivir con las indígenas hijas de caciques y empieza a haber pues ya un mestizaje establecido en autoridad. Y es una manera de pacto vital, vamos a decir así. Es decir, los castellanos tenían derecho legítimo a hacer lo que estaban haciendo. Pues si vemos al padre Vitoria tendríamos que decir que no. Si escuchamos a las bulas de donación de Alejandro VI y la interpretación por alguna escuela jurídica cristiana de ese momento, pues podríamos decir que en la conciencia de Isabel la Católica aquello era legítimo. El hecho cierto es que se hizo y que una de las primeras formas fue el pactismo y luego este mestizaje. Y luego ya, pues aparte de, digamos, a partir de los acontecimientos, como una idea básica de la reina, supongo que como la de cualquier gobernante, era gobernar sobre lo real, pues se van a empezar a hacer disposiciones para ver cómo podemos defender
a los súbditos indígenas de los súbditos castellanos que están ahí y que les pueden oprimir. Primero podemos hablar efectivamente de pactos, luego hay pues, reales cédulas, después en 1503, en enero, hay una propuesta de Fonseca, el delegado indiano, que quiere establecer pueblos de indios, que serían como unos espacios reservados, no guetos para encerrar a los indígenas, sino espacios jurídicos, vamos a decir, físicos, para protegerles de los abusos, garantizarles una casa, una propiedad, una pequeña economía familiar, la catequesis y la evangelización. Como esa fórmula se ensaya y crea maneras de vivir demasiado libres, la corona en diciembre de ese año, de 1503, decide crear la encomienda. Claro, la encomienda en el documento pues es un maravilloso intercambio de servicios entre encomendero e indígenas. Los indígenas en encomienda o encomendados no eran propiedad del encomendero, ni el encomendero recibía tierras, simplemente los indígenas, como súbditos que eran de la corona de Castilla, en vez de tributar a los reyes, tributan al encomendero en dinero, en materia o en trabajo. Y el encomendero pues, les protege, les defiende, garantiza esas condiciones de vida y garantiza también la evangelización. ¿Qué sucede? Que en la práctica la encomienda acabó siendo en la mayoría de los casos una fórmula de explotación del hombre por el hombre. Entonces la gran crisis en la isla española se va a producir en 1511, que es ya cuando los dominicos deciden organizar un escándalo, vamos a decir así, que es lo que va a explicar el origen de una serie de reuniones de las que saldrán las 35 leyes de Burgos, que son como el primer cuerpo de legislación indigenista para todo lo que entonces se conocía. Y bueno, pues efectivamente, aparte de esta legislación, en 1511 otra cosa que se hizo fue crear la primera audiencia en Santo Domingo. Las audiencias en España solo eran tribunales, pero en América estaban superdotadas y tenían competencias de gobierno. ¿Por qué? Para frenar los abusos de autoridades locales, grupos de encomenderos rivales. Claro, era mucho más fácil, o mejor dicho, era mucho más difícil corromper a 3 jueces que a un gobernador con intereses concretos en la isla, ¿no? Efectivamente, se va a crear esa figura tan interesante que es el juicio de residencia, por la cual cualquier mandatario a partir de un nivel de decisión relativamente medio alto en América, cuando terminaba su mandato tenía que someterse a un juicio. Venía generalmente de fuera para que no hubiera posibilidad de influencias, ¿no? Un juez y, por supuesto, a ese juicio se invitaba a todo aquel que quisiera declarar, es decir, había testigos que habían presenciado lo que aquel pues, gobernador o virrey o luego capitán general hubiera hecho, de manera que la corona intentó, digamos, tener siempre toda la información posible, lo más fidedigna posible, y uno de los rangos importantes de los juicios de residencia obviamente era el cumplimiento de la legislación indigenista, el buen tratamiento de los indígenas, que se hubieran llevado a cabo las inspecciones para ver si el buen tratamiento se estaba respetando en las encomiendas. Es decir, hay todo un aparataje jurídico para intentar blindar la presencia que Castilla y después España, ¿no?, quieren tener en América, esa perpetuidad. Esto se ve, por ejemplo, en todas las actas fundacionales de las ciudades, o sea, incluso en lugares perdidos donde la ciudad va a tener pues, la Plaza Mayor dibujada en el suelo y 4 chozas que son el ayuntamiento, la catedral, la casa del cabildo y la cárcel, la idea de que España, Castilla, Puebla a perpetuidad. O sea, nos vamos a quedar, vamos a aculturar, vamos a sembrar, y de aquí saldrá una expedición que irá a descubrir nuevos territorios y de ahí se fundará una ciudad y otros siguientes territorios. Y en esa pequeña ciudad indiana, que prácticamente es una entelequia, se gobierna, se comercia, se acultura, se evangeliza y a lo mejor tiene 10 familias. En esa ciudad, además, esto también es muy bonito, ¿no? Por lo menos a mí me encanta contarlo porque, claro, un poco a veces la legislación puede ser un tanto teórica. La ciudad indiana no es solo la ciudad.
La ciudad indiana conservaba en su entorno pueblos cabecera y pueblos sujetos. Los pueblos sujetos dependían de los pueblos cabecera y ahí vivían los indígenas. También podían vivir en la ciudad, en los barrios de indios, y al final todo el mundo se mezclaba con todo el mundo. Pero el hecho de que haya dos tipos de pueblos es para que la antigua sociedad indígena pueda conservar su estructura social. En los pueblos cabecera, la corona quiere instalar a las élites mandatarias indígenas. Y en cambio en los pueblos sujetos, digamos, a las gentes del común, de manera que puedan seguir hasta un cierto punto gobernándose según sus antiguas tradiciones. Y hay cabildos de indios y pueden hablar en sus lenguas si quieren, y hasta cierto punto, mientras no toque la moral o cuestiones ya de la evangelización, etcétera, tienen un grado de autonomía muy importante, exactamente igual que en muchos momentos lo tuvieron las morerías o las aljamas y las juderías, ¿no? O sea, ahí existía toda una tradición de mantenimiento hasta que llega un momento que eso entronca con el funcionario español, pero son, insisto, son formas fundamentalmente de intentar preservar hasta lo posible las culturas anteriores. Evidentemente no tanto en el aparataje político, pero sí en el modo de cultivo, de regimiento de la familia, vamos a decir así, pues de los antiguos representantes de los clanes o tribus en los antiguos consejos de los mandatarios indígenas. Hay todo un mundo, por supuesto dentro del dominio, eso está clarísimo, pero que se intentó preservar. Y de hecho en el siglo XVIII siguen existiendo caciques indígenas directamente descendientes de las familias o de las dinastías imperiales de México o Perú, que son conscientes de esa genealogía, ¿no? Somos herederos directos de la panaca real del Tahuantinsuyo, por ejemplo. Y de alguna forma esa responsabilidad de mediar entre la corona y sus gentes sigue existiendo. No siempre, no en todas partes, e insisto, pues en un sistema que de entrada obviamente fue de dominación clarísima, pero también existieron esos mecanismos, ¿no? América era un mundo muy complejo y, digamos, con la espectacularidad de las grandes culturas, pues debajo había una clarísima estructura de dominación. O sea, a veces es interesante pensar, bueno, quizá vemos las cosas desde el filtro, pues, indígenas españoles, y en el fondo podríamos pensar, pues todos, nuestro problema es que todos somos seres humanos y todos tenemos, pues, ambición, rivalidad, justicia, injusticia. Entonces, ¿qué pasa? Que sería imposible que Cortés o Pizarro hubieran conquistado esos imperios si no hubiera sido porque tenían dentro su propia quiebra. Es decir, el gobernante injusto, pues lógicamente, de pronto se encuentra con que se le van a enfrentar sus propios dominados que han encontrado pues un liderazgo o una oportunidad de deshacerse del tirano, vamos a decir así. Indudablemente, pues después vendría la segunda fase. Nos hemos librado de Moctezuma, a ver ahora cómo nos libramos de Cortés. Pero el hecho cierto es que, claro, evidentemente, los pueblos sometidos lucharon por su libertad, indudablemente. Exactamente igual que hubo algún español, como Gonzalo Guerrero, que, perdido en 1509 en el Caribe, se aculturó con los mayas y combatió contra los españoles en Yucatán. Es decir, podemos encontrar en distinto grado, pero esa misma figura, o por ejemplo, hablando ya de Cortés, pues cuando Cortés sabe que los cubanos, Pánfilo de Narváez y su gente, viene contra él para recuperar la empresa mexicana para Diego Velázquez. Claro, ¿qué va a hacer Narváez? Envía sus emisarios a Moctezuma para plantearle, vamos a unirnos, nos libramos de Cortés y luego ya veremos. Entonces, claro, la historia es mucho más rica de lo que a veces nos han contado, pero precisamente por eso, ¿no? Porque dentro tiene muchísimos matices muy curiosos y muy interesantes. Sin el apoyo y el protagonismo fundamental de los pueblos sometidos por los grandes imperios indígenas, los españoles no habrían podido hacer la conquista. A ver, Malinali o Malitzin es una mujer muy interesante porque a veces te preguntan, ¿no?
Claro, en México pues le llaman la Malinche, es una traidora, pero claro, a ver, es que en México, el México de ahora no es el México de entonces. Malinali fue vendida por su familia y fue comprada por algunos mercaderes mayas. Entonces, de alguna forma, esa venta le libera como de la lealtad de sangre, vamos a decir así, ¿no? Hablábamos antes de cómo los primeros pactos son prácticamente imposibles porque pues no hay idioma común. Pero claro, el mundo mesoamericano es otra cosa. Entonces, el primero que tiene toda la secuencia idiomática va a ser Cortés, porque recoge a Malinali y recoge a Jerónimo de Aguilar. Los dos han vivido en el mundo maya. Aguilar sabe castellano, lógicamente, y Malinali sabe náhuatl, de manera que Cortés tiene toda la secuencia. Lo que nunca sabremos, creo yo, no sé, es si realmente Malinali tradujo con un sentido de lealtad hacia Cortés lo que se le estaba pidiendo. Parece que sí, porque las cosas fueron al gusto de Cortés, vamos a decir así, ¿no? Pero bueno, evidentemente no existía un concepto de patria, podemos decir así. Había habido efectivamente pues, un desgarramiento, ¿no?, del origen cultural de Malinali y de alguna forma un poco es el mismo mecanismo de los pueblos o juzgados que luego se alían a Cortés. Es decir, yo he sufrido la injusticia, he sufrido la tiranía, he sido vendida como esclava, pues de alguna forma esta gente me ofrece la posibilidad de vivir de otra forma. Luego ya pues hay otros componentes, pero pues, desde el bautismo hasta convertirse en amante de Cortés, etcétera, ¿no? Pero realmente a mí me gusta mucho su figura por eso, ¿no? No podemos verla solo como una mujer pues, vendida como esclava y después pues, prácticamente, entre comillas, utilizada por los españoles. A mí me parece que Marina era una mujer que tenía un claro proyecto y una personalidad suficientemente fuerte como para hacer lo que hizo. Y pues, evidentemente sin ella probablemente tampoco la conquista, no es que fuera fácil, pero habría sido muchísimo más compleja. Porque quizá esto tampoco es muy conocido, ¿no? Pero Cortés, antes de entrar a sangre y fuego, intentó un pacto pacífico hasta cierto punto, cuando estás ahí con los caballos, los cañones, etcétera, con Moctezuma. Según las leyes de Burgos, de 1514 se estipula la obligación de plantear hasta 3 veces el vasallaje pacíficamente a los indígenas. Y eso es lo que hizo Cortés. Explicó quién era Carlos I, que era un gran, bueno, ya V también, un gran emperador, ventajas de adscribirse como súbditos, y luego hizo la catequesis. Porque, aunque nos pueda parecer increíble o difícil de entender, la soberanía legítima de Castilla en América dependía de la evangelización. Y los responsables de la evangelización eran los reyes. Y, por lo tanto, el que tenía que plantear la primera entrada para la misión evangelizadora no eran los frailes, era el capitán de la hueste que representaba la autoridad del rey, ¿no? Entonces, Moctezuma y Cortés hablaron unos 3 días y, pues de alguna manera, una fase en que la paz, un poco tensa, para qué nos vamos a engañar, pero paz parecía posible, hasta que pues, los acontecimientos se desarrollaron de otra forma. Cuando digo paz me refiero al sentido de una dominación, pues digamos, por superioridad militar, sin que hubiera habido una guerra ya a muerte en Tenochtitlan como si la hubo, ¿no? Pero efectivamente una de las cosas que más... Y esto a mí me gusta recomendar la lectura de Bernal Díaz del Castillo porque estuvo allí. Una de las cosas más escalofriantes, ¿no?, es el testimonio de los castellanos ante los sacrificios humanos, ¿no? O sea, no, era una cosa que no les podía entrar en la cabeza. Era una cosa que superaba absolutamente lo que podían soportar. Y estamos hablando de soldados que han participado en guerras violentas, han visto morir a mucha gente. Evidentemente, claro, a ver,
Aquí hay otro rango que a día de hoy pues quizá es difícil entender, pero la verdad sobre el hombre existe, está en los evangelios. Y lo que España en este sentido llevó no era algo suyo. O sea, la lengua sí, muchas costumbres también. El derecho pues, indiano es una aplicación del derecho castellano que a su vez procede del derecho romano. Pero la evangelización es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, la verdad tenía un valor muy grande. Y quienes han estudiado un poco el perfil psicológico de los hombres del siglo XVI que participan en la conquista, sí que hablan, ¿no?, con fundamento documental de que la verdad tiene tanto valor que no importa, digo esto con cautela, que se me entienda bien, ¿no?, el sufrimiento que a los hombres pueda ocasionar el llevarla o el recibirla. Hoy, pues quizá vivimos en un mundo que ni siquiera admite que exista una verdad, ¿no? Y por eso no es sencillo entender este argumento, pero si tú me preguntas, mi respuesta sería esa. Se percibe mucho, con mucha viveza en las propias crónicas, ¿no? Es verdad que hay cosas que pueden ser pues un tanto casi míticas, ¿no? Pues las apariciones del apóstol Santiago luchando junto a los españoles frente a los indígenas, etcétera. Pero el sentido providencial, incluso el propio Cortés, que tenía una oratoria espectacularmente convincente y que además tuvo un proceso súper interesante de enaltecimiento y ornato de su persona cuando decide en Cuba robar la empresa Velázquez, inicia una transformación que está estudiada y que es súper interesante, ¿no? Entonces decide asociar su empresa a la batalla del Puente Milvio y construye un estandarte, que es el que llevan a la conquista de México, en el que aparece: con este signo venceremos, que es pues la cruz que en sueños vio Constantino, etcétera, ¿no? Entonces, Cortés muchísimas veces en sus arengas habla de que solo tenemos dos apoyos para esta batalla: la fuerza de nuestros corazones, la valentía, y pues el apoyo de Dios. Evidentemente Dios no apoya a una facción o a otra, ni actúa, ni mediatiza la libertad de las personas, ¿no? Pero en su mentalidad, de alguna manera, son conscientes de que tienen algo que no es suyo y que está por encima, por supuesto, de sus propias vidas, independientemente que luego, desde el punto de vista de la moral católica, pues muchos de ellos probablemente estaban muy lejos o tenían pues muchas cosas que arreglar, vamos a decir así, ¿no? Pero esa convicción de que era algo muy valioso y que no era propio, pues muchas veces sí se ve. Cuando en 1504 hay una visita del general de los dominicos a Burgos, les dice: bueno, lo propio de los dominicos es la predicación, sois una orden de predicadores. ¿Qué sucede? Que deciden retomar ese rol, diríamos hoy, ¿no?, que es lo específicamente suyo. Y empiezan a enviar predicadores por toda Castilla, y de Burgos salen también para América. Por eso, cuando uno oye esto, lo que tienes que hacer es predicar, y después se da cuenta de que el estallido fundamental de la cuestión indigenista se debe a un sermón de los dominicos en 1511, pues dice: efectivamente, hay una unidad en todo esto, ¿no? Y fue el padre Montesinos el que alzó la voz diciendo: vamos a ver, que son hombres, ¿no? Esto no puede seguir así. Entonces el rey Fernando al principio piensa que son una vez más unos frailes o unos religiosos díscolos ante la autoridad del rey, que quieren conservar, pues yo qué sé, ¿no?, su territorio canónico, su autonomía, lo que sea, hasta que se da cuenta de que no. Entonces, efectivamente, sí. Y la convicción, si uno ha leído el sermón del padre Montesinos, que escribió toda la comunidad para que los encomenderos y las autoridades no pudieran pedir una cabeza de turco. Aquí somos todos. No es fulano de tal, somos todos. El fundamento es claramente evangélico. Es decir, lo que están planteando es: el evangelio lo que dice es: a estos hombres y a estas mujeres hay que tratarlos de otra forma. No podéis pensar en evangelizar si estáis demostrando todo lo contrario. Entonces, bueno, sí, eso también está ahí, claro. Efectivamente. Y luego es que la verdad está en el ser de las cosas, ¿no? Yo por eso pienso que la reina, por encima de esas diferencias descritas por Colón, fue a lo nuclear: metafísica, ontología, Aristóteles, Santo Tomás. Bueno,
No vamos a hacer aquí la historia de la filosofía, pero fue a lo nuclear porque efectivamente era una mujer muy cultivada, con una inquietud humanística muy profunda. Y claro, las humanidades velan por la humanidad, aunque sea una obviedad decirlo, ¿no? Y pienso que también desde este ángulo se puede ver un poco la línea de fondo de la política de la reina Isabel. Es una reina humanista. Otra cosa es luego que no eran indudablemente tiempos fáciles y que no podemos pensar en ella desde el siglo XXI, porque la historia no va hacia atrás. Los historiadores miramos desde atrás para ver mejor hacia el frente, ¿no? Hacia el futuro, lo que viene. Hay que situarla en su contexto. Pero indudablemente, sin todo ese pensamiento sólido y su fe, vamos a decir, convertida también en intelectualidad, probablemente las cosas habrían sido diferentes. Y luego ya, pues sí, viene toda la legislación posterior, pero es cierto, y además detrás de esa idea, además de, digamos, que el mestizaje ayuda a construir un nosotros, también hay otra cuestión que es muy importante, la defensa de las mujeres indígenas. Es decir, para que los españoles no cometan tropelías, si están casados, a partir de un momento tienen que llevar a su mujer a Indias. Si están solteros, pues lo ideal es que contraigan matrimonio. Y en los primeros años prácticamente solo hay mujeres indígenas. Pero matrimonio legal. De manera que, bueno, pues se intenta evitar pues, violaciones, raptos, cuestiones importantes de cara a las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso se consiguió? Pues probablemente muy poco. Pero es muy importante que una mujer gobernante y después el rey Fernando se pararan a pormenorizar estas cuestiones, ¿no? No podemos desequilibrar una sociedad y, por lo tanto, pues tenemos que gobernar de manera que se respete un cierto equilibrio y un respeto, digamos, a la integridad de las personas. Problema, la humanidad. Es decir, pues yo que he salido de mi pueblo, que no tenía dónde caerme muerto, he llegado hasta aquí, he logrado pues una riqueza, tengo pues un lavadero de oro y un ingenio de azúcar y la reina vive a 10.000 kilómetros. Entonces yo también quiero mi precio, yo también quiero mi premio. No lo estoy excusando, simplemente que hay que ponerse en los dos lados porque si no... Sí, a mí me gusta mucho considerar que hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza, vamos a decir, intacta, sin mezclarse. En América se mezcló todo el mundo y hay un intelectual bastante progresista y liberal en el siglo XX, a ver si me acuerdo cómo se llama, Germán Arciniegas, que tiene un libro que se llama América, el continente de los 7 colores, que lo que plantea es esto, ¿no? Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo y evidentemente eso implica una percepción de que todos somos personas, que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una riqueza y una pluralidad culturales muy grandes que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad, ¿no? No, la verdad no uniforma, la verdad une, que es distinto.